Hola gente de Electrotodos, yo soy Juan y hoy vamos a estar viendo interrupciones de los microcontroladores, así que comencemos. Bien, imaginemos que ahora vamos a desbloquear nuestro viejo teléfono que tiene un botón lateral. Al presionarlo se prende la pantalla. Esto sucede debido a que en el momento en el que presionamos el botón se da una interrupción. Que se dé una interrupción significa que el procesador, o en nuestro caso vamos a estar trabajando con un microcontrolador, deje de hacer lo que estaba haciendo y vaya a atender esa interrupción que acaba de ocurrir. Como ya sabemos, un microcontrolador va a estar constantemente realizando un ciclo de instrucciones, digamos, va a estar constantemente pasando una instrucción atrás de otra, pero cuando llega una interrupción, se va a interrumpir justamente ese ciclo y va a pasar a atender un subciclo de instrucciones, que son las instrucciones que corresponden a esa interrupción. Una vez que haya terminado de ejecutar ese pedacito de código, lo que va a hacer es retomar el programa original o el programa principal por donde había quedado y va a seguir ejecutando instrucciones. Esto es bueno porque nos permite estar haciendo una cosa con el procesador principal y si llega algo con mayor prioridad que el código común, digamos, podemos atenderlo para luego volver a nuestro código principal. Esto se puede dar como por ejemplo en un botón. Por ejemplo, si solo presionamos el botón una pequeña fracción de tiempo, puede ser que el código principal se le pase ese evento, esa presión, porque estaba ejecutando otra parte del código y cuando fue a chequear el botón no detectó cambio porque estaba apagado. En un momento se apretó, pero estaba haciendo otra cosa y se volvió a apagar. Entonces cuando vuelve a pasar por esa sección del código, ya el botón se encuentra no presionado y no detecta ningún cambio. Con una interrupción, en cambio, al apenas presionar el botón, el micro pasa a atender esa interrupción y luego retornará a su tarea, haciendo que sí o sí cumpla con la función designada. Para. Si el video te está gustando hasta ahora, suscríbete, así no te perdés ningún otro. Bien, como dijimos, nosotros para este tipo de serie vamos a estar trabajando con el PIC 16F628A porque es muy común conseguirlo, es muy barato y es casi el típico que se utiliza. Bien, este microcontrolador va a tener 10 fuentes que van a poder ejecutar lo que se llama una interrupción. Vamos a tener distintos tipos de fuentes justamente. Estos tipos de fuentes son interrupción externa, es decir, que haya un cambio, ya sea un flanco ascendente o descendente, en el pin RB0, que es un pin del micro. Un pin que está conectado físicamente al exterior. Va a haber una interrupción también cuando el timer 0 haga overflow. Esto ya lo usamos en un video anterior. Podemos configurarlo que si hay un cambio en el puerto B, en los pines del 4 al 7, existe una interrupción. Vamos a tener interrupciones que van a estar manejadas por comparadores. Este micro tiene internamente una serie de comparadores que podemos configurar. Y si ocurre un cambio de ellos o una salida específica, se puede dar una interrupción. Este micro también tiene serial, por lo que vamos a estar viendo que vamos a tener interrupciones en serial de recepción y de transmisión. Por ejemplo, cuando nos llegan datos por el serial, nosotros vamos a querer leerlos cuanto antes estén, para evitar que si nos están viniendo muchos datos se empiecen a pisar y se empiecen a perder en el buffer de recepción. Vamos a tener también interrupciones del módulo de captura y comparación. Y obviamente vamos a tener interrupciones del timer 1 y el timer 2. En el timer 1 va a ser por overflow, al igual que el timer 0. Y en el timer 2 va a ser porque coincida con un valor predeterminado que se puede configurar. También va a haber una interrupción que se puede dar por la EEPROM. Como vemos, este micro tiene un registro que es INTCON, que tiene el registro de todos los flags individuales de los interrupt requests. Un interrupt request es básicamente un bit que le dice al micro: quiero interrumpir el código ahora. Ese bit se memoriza en el INTCON para después nosotros poder chequear qué fue lo que interrumpió. Porque el micro va a una rutina de interrupción. No tiene rutinas individuales por cada una de estas. Ahora pasemos a ver un poquito cómo es la lógica de las interrupciones. Como vemos, acá tenemos una serie de compuertas lógicas. Empecemos de atrás para adelante. Lo primero que tenemos es una interrupción al CPU. Es decir, que si este punto del circuito se pone en alto, se va a realizar una interrupción al CPU. Cuando se realiza esa interrupción, se va a cambiar del código normal al código que se ejecuta durante una interrupción, haciendo que efectivamente pasemos a estar en un estado de interrupción. Para
poder interrumpir la CPU necesitamos setear este bit. Este bit es el GIE, que es el Global Interrupt Enable. Es decir, que es un bit que está presente en el registro intcon, que es el que maneja todo el tema de las interrupciones, que nos va a permitir que las interrupciones lleguen a la CPU. Si queremos deshabilitar todas las interrupciones de una, metemos este bit en 0 y como esto es una AND, no va a llegar ninguna interrupción al CPU. Como vemos, acá tenemos una compuerta OR bastante grandota. Y después vamos a tener interrupciones individuales. Bien, como vemos, el T0IF y el T0IE corresponden al timer 0 interrupt enable, es decir que el bit T0IE va a permitir que se habiliten las interrupciones correspondientes al timer 0. Y el timer 0IF es el interrupt flag, es decir que es un bit que se va a poner en 1 cuando exista una interrupción en el timer 0. Bien, INTF e INT corresponden a las interrupciones del pin RB0, es decir que cuando en RB0, supongamos que lo tenemos configurado para una interrupción en flanco ascendente, cuando en RB0 se dé un flanco ascendente, INTF se va a poner en 1. Si INT también está en 1, es decir que está habilitada esa interrupción, va a pasar por esta AND, va a pasar por la OR, y si GIE está en 1, va a hacer una interrupción a la CPU. RBIF y RBIE corresponden a las interrupciones por cambio en el puerto B de RB4 a RB7 y funcionan de igual manera. PEIE funciona de la misma manera, es decir que habilita todas las interrupciones que vengan de esta línea. Y las interrupciones que vengan de esta línea son todas las que pueden estar en esta OR gigante. Como vemos, vamos a tener el flag del timer 1 y la habilitación de la interrupción del timer 1, lo mismo para el timer 2, lo mismo para el módulo de captura y comparación. Vamos a tener lo mismo para la transmisión y recepción del serial. Vamos a tener lo mismo para los comparadores y para el resto de las interrupciones que queden. Como vemos, lo que hay que hacer para una interrupción es venirnos a esta tablita y ver qué deberíamos habilitar para que funcione. Ahora en el ejemplo que estamos por mostrar, vamos a hacer que sea una interrupción física en RB0, es decir que haya un cambio en RB0. Como vemos en la página siguiente, acá está la explicación de la interrupción de RB0. Nos dice que se puede seleccionar con este bit int edge, que es el que está en el registro option en el bit 6. Nos va a dejar seleccionar si queremos un flanco ascendente, para eso hay que poner en 1 este bit, o descendente, para eso hay que poner un 0 en este bit. Cuando aparezca el flanco válido que acabamos de configurar, el bit int f se va a poner en 1, que está en el registro intcont en la posición 1. Fíjense el datazo importante que nos tira acá. El bit intf, es decir, el flag, es decir, lo que nos avisa que hay una interrupción, tiene que ser borrado en software cuando la rutina de interrupción, que vamos a ver cómo se hace, sea ejecutada. Esto significa que el bit va a seguir en 1 hasta que nosotros lo deshabilitemos. Y nosotros queremos deshabilitarlo cuanto antes, en caso de que se vuelva a pulsar el botón. Bien, acá ya tengo un proyecto vacío creado, sobre el cual vamos a aplicar lo que acabamos de ver. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro while 1. Acá iría nuestro código que se va a ejecutar normalmente. Este código va a estar constantemente ejecutándose, que va a hacer lo que haría el micro en cualquier estado que no sea una interrupción. En nuestro caso, si quieren, creamos una variable que se llame W, por ponerle un nombre. Vamos a hacer que le sume 1 a W cada vez que ejecuta, como para que haga algo simplemente y demostrar el concepto. Ahora lo que va a haber que hacer es configurar todo, básicamente. Vamos a configurar el tris B, el cual vamos a dejarlo con salida en RB7 y después vamos a poner todo entrada. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con esto vamos a estar dejando RB7 como salida y vamos a estar asegurándonos de que RB0 esté como entrada. Si es que escribo bien tris B. Lo próximo que vamos a hacer es configurar Global Interrupt Enable. Lo vamos a poner en 1. Y dijimos que teníamos que configurar int e y lo teníamos que dejar en 1. Bien, también tenemos que configurar en qué flanco queremos que se ejecute el código, que es
el bit que ya habíamos visto, que es int edg de edge, que lo vamos a poner en 1, o sea que sea el flanco ascendente. Y ahora vamos a crear la funcioncita que se va a ejecutar cuando haya una interrupción. Vamos a hacer que sea void, porque no nos va a devolver nada. Va a ser un interrupt que se va a llamar ISR. Se le dice ISR por Interrupt Service Routine, o rutina de servicio a la interrupción, si lo queremos traducir, que es la que se va a ejecutar siempre que ocurre una interrupción. Ahora cuando tenemos que chequear nuestro flag. Nuestro flag se llamaba intf, que era la interrupción por el flanco ascendente del bit en RB0. Lo que hay que hacer, como decía el datasheet, es primero que nada borrarla. Es decir, hay que hacerle el clear para que cuando vuelva a haber una interrupción la podamos leer, porque si no va a quedar indefinidamente este bit en 1. Y ahora vamos a ejecutar el código que queramos. Supongamos vamos a hacer el toggle del LED RB7. El toggle de RB7. Entonces cada vez que pulsemos el botón que vamos a poner en RB0, va a haber una interrupción. Vamos a limpiar esa interrupción y vamos a cambiar de estado el bit en RB0. Acá puede llegar a haber un problema de que el botón rebote y que se ejecute varias veces. Espero que no, porque la placa supuestamente tiene un capacitor antirrebote y no debería pasar nada, pero nunca se sabe. Vamos a dejar el CMCON configurado para que los comparadores estén deshabilitados, por las dudas nos afecten algo. Y el TRIA ni lo vamos a tocar, así que queda configurado como entrada. Bien, ahora lo que voy a hacer es conectar la placa del botón y vamos a ver qué sucede. Bien, y antes de seguir le voy a agregar un igual 0 acá porque si no, no va a funcionar nunca. Así que ahora vamos a compilar y ejecutar el código. Bien, ahí ya tengo conectada la placa de desarrollo y ahí debería estar corriendo. Así que si vengo y aprieto el botón de aquí, como vemos, al pulsarlo en el flanco ascendente, toglea el LED. Voy a apagar la luz para que se note mejor el efecto del LED. Y como vemos, funciona perfectamente. Si mantengo apretado, no hace nada. Y si solamente en el flanco ascendente es cuando hace algo. Así que funciona de maravilla. Lo bueno que tiene esto es que permite que nos independicemos de la velocidad de ejecución del bucle principal. Es decir, en este código de ejecutar siempre podríamos tener cualquier cosa. Podría ser tan largo como querramos. Podría ser algo súper complejo que lleva un montón de tiempo, un montón de procesamiento y un montón de cálculo. Pero con esta forma siempre podríamos detectar cuando algo importante sucede, o al menos más importante que el código principal, y actuar en consecuencia. Lo importante es que en las interrupciones el código tiene que ser cortito. Recordemos que estamos interrumpiendo la parte principal del programa. Y si hay algo que necesite ejecutarse más o menos seguido, no digamos a velocidad constante, pero más o menos seguido, y acá le metemos una interrupción súper larga, vamos a tener problemas. Por eso siempre manténganlo lo más corto que puedan, un par de instrucciones y nada más. Y si necesitan que sea más largo, lo aconsejable es que traten de alguna forma de acá setear un bit, una variable que sea un bit, y después en el código principal revisen cada tanto si se activó y ahí actúen en consecuencia. Porque si tienen que ejecutar un código gigante acá, van a tener problemas. En este caso funciona de manera perfecta porque estamos simplemente togleando un bit y esta línea de C es muy cortita en Assembler, así que no tiene mayor detalle que eso. Acá estamos haciendo overflow constante de la variable W, de modo de mostrar que el micro podría estar ejecutando código y que aún así no se pararía. Así que bueno, lo mismo puede suceder con cualquiera de las otras interrupciones que ahora no voy a mostrar, pero sería lo mismo. Si nos vamos al datasheet, podríamos realizar una interrupción con cualquiera de estas cosas. Podríamos configurar el timer 0, como ya lo hemos hecho, video disponible en el canal, o cualquiera de los timers, el módulo de comparación, módulo de captura, la parte de serial, etc. Pero esto es lo mínimo indispensable que necesitan para poder programar
una interrupción básica con una señal externa. Si tuviesen varias interrupciones, acá meten otro if y supongamos que sea tmr0 y f, y acá ejecutarían el código que sucedería si hay una interrupción del timer 0. Porque esta rutina se llama siempre que haya una interrupción, no sabemos cuál es hasta que no chequeamos a mano con todos los ifs. Así que bueno, espero que este tutorial les haya servido. Si es así, por favor dejen su like. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, justamente déjenla en los comentarios, que para eso están. Así que bueno, nos podemos seguir en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Así que bueno, soy Juan de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.